Este libro es la historia de una nación cuya independencia será algún día una realidad. La nueva república que en un futuro próximo podrá contarse entre los demás estados de la América del Sur, llámase Santa Cruz de la Sierra. Ella será la consecuencia lógica del final de la cuestión de límites entre Paraguay y Bolivia y su creación representará la libertad del último pueblo que aún permanece sujeto en el Nuevo Mundo. Las guerras tienen conclusiones inesperadas y reservan sorpresas que los beligerantes no sospechan al iniciar las hostilidades. Los ejemplos de Europa, con desmembramientos de naciones, estados desaparecidos o sino aumentados grandemente, territorios sometidos a plebiscitos y otros cedidos mediante tratados, nos demuestran en todos los tiempos que las fronteras se rompen cuando no coinciden con los límites etnográficos de los pueblos y no se ajustan a la tradición de la historia y a la justicia del derecho. La sujeción de un pueblo por otro mediante un imperialismo disimulado o abierto, nunca es eterna y tarde o temprano termina por estallar con la ruina segura del país dominador, mientras que los estados erigidos sobre grupos raciales homogéneos y dentro de límites históricos y jurídicos justos e indisputados, brillan o se obscurecen, según las alternativas de su vida interna. Pero perduran intactos a través de los siglos y de la grandeza y decadencia de las naciones artificialmente constituidas. Santa Cruz de la Sierra con el Beni está llamada a ser una república independiente entre Paraguay, Brasil y Bolivia con un futuro lleno de halagadoras promesas. No se trata, como podrán suponer los eternos escépticos de las realidades de la historia, de un estado minúsculo, desconocido, sin pasado y sin porvenir. Su extensión territorial es con excepción de Rusia mayor que la de cualquier estado europeo, con más de 300.000 kilómetros cuadrados más que Italia, cerca de 150.000 más que Alemania, 107.000 más que España y 62.000 más que Francia. Y en Sudamérica es más grande que Paraguay, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Panamá. Los recursos económicos de esta nación son inmensos y cuando ella cuente con ferrocarriles, buenos caminos y empresas que sepan administrar sus productos y sus minas, se convertirá pronto en un país floreciente y rico. Los estados americanos no pueden contemplar con indiferencia la creación de esta nueva república, cuyo nacimiento a la vida independiente es un hecho, no solo determinado por la historia, la geografía y la voluntad de sus habitantes, sino por el resultado de una guerra cuya solución para el presente y para el futuro impone el reconocimiento de esta nueva república entre los dos países enemigos, cuyas armas, con la interposición de este estado independiente, no volverán a entrecruzarse nunca más. En este libro hemos escrito la historia de Santa Cruz de la Sierra desde sus orígenes etnográficos con las migraciones guaraní que desde el Brasil y el Paraguay cruzaron el Chaco para establecerse en los contrafuertes andinos fijando, por primera vez, la cronología de todas ellas hasta los últimos movimientos revolucionarios cruceños que se han producido en favor de la independencia de Santa Cruz. Estudiamos la extensión del Paraguay que, desde los primeros tiempos de su historia, fenecía, por el occidente, en la cordillera andina. Los prolegómenos de la fundación de Santa Cruz de la Sierra, que determinaron la creación de esta provincia, y los viajes de Ñuflo de Chávez con la fundación definitiva de Santa Cruz, su encuentro con Andrés Manso, su vida y su muerte. Establecemos los límites de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, de Mojos y Chiquitos, y los de su obispado con sus misiones, y terminamos el estudio de la época colonial con el de la Intendencia de Santa Cruz de la Sierra. Pasamos luego a la época de sujeción de Santa Cruz comenzando por la Guerra de la Independencia, que se llevó a cabo al mando de jefes argentinos, y explicamos cómo la anexión de Santa Cruz a la República de Bolivia se hizo arbitrariamente, sin consultar el pueblo cruceño, con el voto de 2 diputados que no tenían poderes para representar su intendencia, mientras que el gobierno de Chiquitos, también anexado sin razón a Bolivia, se agregaba por su propia voluntad al Imperio del Brasil, que terminó por no aceptar su anexión. Entramos luego a estudiar las industrias y el comercio en Santa Cruz de la Sierra, con las consecuencias políticas que originó la explotación del petróleo y de la goma, consecuencias gravísimas que determinaron no ha mucho hasta la independencia del estado del Acre y su venta por Bolivia al Brasil. La instrucción y la administración pública en Santa Cruz nos demuestran la necesidad que tiene esta región de administrarse por sí misma, sin ser explotada por otra nación, y el aislamiento de Santa Cruz prueba que esta necesidad no puede resolverse más que con la independencia, pues el empeño de Bolivia de mantener este departamento aislado del mundo es claro y evidente.
Las luchas políticas en Santa Cruz confirman estos hechos y la guerra del Chaco ha revelado la presión que el gobierno boliviano ejerce en Santa Cruz, así como las injusticias de que hizo objeto a los soldados cruceños, a quienes envió a la primera línea de fuego para que fueran exterminados y desaparezca el peligro de la independencia cruceña. Referimos luego las campañas que en favor de la libertad de su país hacen los prisioneros cruceños en el Paraguay y los comités políticos pro independencia cruceña que existen en varias repúblicas americanas. Estas campañas tienen sus antecedentes en las revoluciones que se hicieron en Santa Cruz para obtener la independencia y que por falta de elementos materiales fueron sofocadas. Transcribimos, por último, los himnos históricos de la independencia cruceña y describimos el escudo antiguo y la moderna bandera de Santa Cruz. Al final del libro se hallan unas breves notas sobre la población, situación, superficie y límites de la nueva República de Santa Cruz de la Sierra. Nuestras afirmaciones están todas perfectamente documentadas en obras y documentos antiguos y modernos. A menudo hemos logrado conclusiones nuevas y creemos que este libro no dejará de ser de alguna utilidad para el estudio de la cuestión de límites entre Paraguay y Bolivia y el pasado y el presente de Santa Cruz de la Sierra. Por otra parte, estas páginas son la única historia que existe de Santa Cruz y esperamos que, siguiendo nuestro ejemplo, otros investigadores ahonden el ayer de esta región clavada en el centro de América, bella no solo por su naturaleza extraordinaria, sino, principalmente por su historia heroica, trágica y triste. Por la poesía del sufrimiento secular de sus habitantes y por el hechizo que sugiere su futuro libre y feliz como las aves que surcan su cielo.